Revelado, el inesperado y extraordinario bailar que transformó una burla en la mansión. Samuel sentía que el aire se volvía pesado en la opulenta mansión de los Martínez. La risa riendo a sus espaldas era el eco de sus más oscuros temores. Miraba a su alrededor, deslumbrado por la elegancia que lo rodeaba, pero todo parecía una farsa. Aquel mundo no era el suyo, y la etiqueta de ser un pequeño diseñador de un mercado le pesaba como un yugo. Las palabras de su madre eran un constante mantra en su mente. El trabajo duro da frutos. Ella, luchadora vendiendo frutas y verduras, sostenía con firmeza la esperanza en su corazón. Y en contraste, el recuerdo de su padre, aquel bailarín que una vez brilló en el escenario, le recordaba que la verdadera pasión no se mide con dinero. Las miradas burlonas se clavaban en él, robándole la respiración. Con cada paso que daba, la inseguridad crecía como un monstruo voraz que devoraba sus sueños de ser diseñador de modas. Tras varias temporadas de sueños frustrados, el destino le había tendido una trampa en forma de invitación, una oferta que podría catapultarlo para recuperar la gloria que nunca disfrutó, pero a un precio exorbitante. El reconocimiento y la aprobación de quienes lo habían humillado. Tras días de agonía, un viejo baúl en el desván reclamó su atención. En su interior, recortes amarillentos y fotografías de su padre se agolpaban, como ecos lejanos de un pasado olvidado. Albo de aplausos, su padre deslumbraba. La gracia en cada paso de baile vibraba en su mente, y la chispa de su curiosidad se encendió. Descubrir los sueños no cumplidos de su padre lo llenó de una mezcla de tristeza y determinación. «¿Por qué no puedo ser yo quien brille?», murmuró en voz baja. En esos momentos de soledad, don Alejandro, un viejo amigo de su padre, apareció como un faro en su tormenta interna. «La danza y la moda son hermanas, Samuel», le decía, mientras se movían al ritmo de ensayos que resonaban con risas y recuerdos. Cada paso al compás de una melodía era un paso hacia la libertad, y con cada prueba su confianza empezaba a renacer, más viva que nunca. Pero la familia Martínez, con un gesto aparentemente generoso, lo eligieron como estrella de su gala. Su corazón tembló ante la ironía. Ser el elegido por quienes una vez lo habían descalificado. ¿Era eso un ascenso o un camino hacia la traición? Samuel se encontraba atrapado entre el deseo de salir adelante y el temor de despojarse de sus raíces. Las noches de ensayo se volvieron su refugio, un lugar donde podía liberar demonios internos. Pero, con cada día que se acercaba al evento, la angustia se hacía más palpable. Recordaba el sacrificio de su madre, y la imagen de su padre, una sombra de lo que pudo ser, lo mantenía despierto. «Voy a hacer algo grandioso», se decía, pero una voz en su interior contrastaba: «Serás el que se deja llevar por quienes te hirieron». En el clímax de su tormento, la noche del gran evento se alzaba ante él. Las luces del escenario brillaban intensamente, esperando ansiosas por ser encendidas. Su traje, diseñado por él mismo, resaltaba su identidad, una mezcla de humildad y creatividad. Pero todo se detuvo cuando sus ojos se encontraron con miradas del pasado. Esa mirada burlona, la que había sentido desde el primer día. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos.
Samuel se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Su cuerpo erguido en el centro del escenario, un sudor frío cubriendo su frente, mientras meditaba si dar el primer paso. La música a su alrededor floreció, pero su mente estaba en blanco. ¿Esto es un homenaje o una rendición?, cuestionó en un susurro, su presente y su pasado entrelazándose como un tango. La sala contenía la respiración, atenta a lo que sucedería. ¿Podría transformar las burlas en aplausos vibrantes? Todo parecía un momento de verdad, pero el primer paso aún no se había dado. La música empezó a resonar en sus oídos, envolviendo a Samuel en una burbuja de sonido que casi podía tocar. Sin embargo, sus pensamientos eran un caos absoluto. Ahí estaba él, justo en el umbral de la transformación que tanto había anhelado, y en el instante crucial, el pánico lo asaltó con más fuerza que nunca. ¿Sería capaz de enfrentar a aquellos que disfrutaron de su caída? ¿Podría elevarse por encima de las risas que una vez lo habían enterrado en la vergüenza? El primer acorde resonó como un trueno. Samuel cerró los ojos, recordando cada momento de incertidumbre, las burlas de los Martínez, el esfuerzo de su madre y cada paso de baile que había ensayado en la privacidad de su habitación. Se dio cuenta de que no se trataba solo de él, sino del legado de su padre, de brindar una despedida digna a sus sueños. Con cada latido, su decisión se fue clarificando. «No seré un espectador más», se dijo, abriendo los ojos con determinación. Finalmente, dio el primer paso, un paso que resonó como un eco en el silencio expectante de la sala. La música envolvió su ser, y lo que una vez le pareció amenazante, ahora se transformó en una invitación a la liberación. Cada movimiento de su cuerpo recordaba los ensayos con don Alejandro, cada giro traía la esencia de su padre, y así una mezcla de la danza y la moda tomaba forma. No se trataba solo de brillar ante los demás, sino de reconectar con su verdadero yo. El escenario se iluminaba a cada instante, y a medida que giraba y saltaba, sentía cómo las risas se transformaban. Su creatividad se elevaba con la sinfonía de su cuerpo, cada paso firmemente plantado en el camino de su autodescubrimiento. Las burlas se convirtieron en murmullos de asombro, y lo que antes era un peso sobre sus hombros, ahora se convertía en alas. Pero, de pronto, una sombra se proyectó en la luz. Era Carla, la hija de los Martínez, una de las más ácidas voces que lo habían criticado. Samuel sintió que la confianza le flaqueaba y sus pasos se hicieron más cautelosos. En sus ojos había desdén, una mezcla de sorpresa y rencor. Era un recordatorio de lo difícil que había sido su viaje, una lucha que aún pesaba en su corazón. Sin embargo, a pesar de su mirada, algo en él cambió. En lugar de desmotivarse, su mirada se llenó de resolución. Con cada giro y cada salto, canalizó esa energía como fuerza, un poder nuevo que lo empujaba a seguir adelante. La música se tornó un aliento revitalizante. La inseguridad se transformó en un impulso de libertad. Samuel comprendió que, en ese espacio, su creatividad podía florecer sin límites, y era allí donde se sentía vivo, no atado por etiquetas ni por la aprobación de los demás. El clímax de su actuación lo llevó a una conexión profunda con el público. Sentía que él no estaba solo. Cada mirada, cada emoción compartida pulsaba con el mismo latido. Pero al enfrentarse nuevamente a Carla, la rabia de sus años de sufrimiento pregonó en su interior. Se preguntó si el cambio podría tener un precio. Cuando finalmente terminó su actuación, la sala estalló en un aplauso ensordecedor. La ovación era un reconocimiento a su valentía, no solo a su talento. En su corazón, Samuel entendió que había dado un paso hacia la aceptación de sí mismo. Pero al mirar a sus críticos, percibió que el camino no terminaba ahí.
La verdadera lucha apenas comenzaba. Mientras sonrisas y ruidos de admiración lo rodeaban, su mente ya empezaba a planear lo siguiente. No puedo quedarme aquí, pensó. Había una necesidad inminente de continuar creciendo, de superar cada obstáculo y enfrentar lo que vendría. No solo como diseñador, sino como un hombre que deseaba vivir plenamente. La atención parecía haberse centrado en él, y con ello un nuevo dilema lo aguardaba. ¿Utilizar este momento como un trampolín para dar un paso más? ¿Tomaría la decisión de asumir su viaje en el mundo de la moda siguiendo su visión? ¿O se dejaría llevar por el reconocimiento momentáneo, correteando el riesgo de repetir su historia? La verdad que había evitado confrontar comenzaba a emerger en su mente, y Samuel sabía que pronto tendría que decidir. ¿Seguiría su propio camino o se conformaría con lo que otros dictaran? La noche apenas comenzaba, y su viaje aún más. Samuel se quedó inmóvil en el centro del escenario, sintiendo la adrenalina vibrar a su alrededor mientras la ovación resonaba en sus oídos. Sin embargo, el eco de los aplausos no pudo acallar el tumulto en su mente. La actuación había sido un éxito, pero la verdadera pregunta latía con fuerza. ¿Qué camino tomaría a partir de este momento? Las caras que lo rodeaban se mezclaban en una vorágine de admiración y escepticismo. La burla que una vez había experimentado se había transformado, pero el reconocimiento no podía nublar su juicio. Esa palabra, moda, giraba en su mente como un torbellino. Era más que una estética, era una forma de expresión, una manera de canalizar su dolor y su desdicha en algo que pudiera ser bello. Se dio cuenta de que la moda era su voz, su forma de hablar al mundo. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se encontró con los rostros de quienes en el pasado se habían reído de él. Aquellos ecos del pasado intentaban infiltrarse en su mente, susurrando que este impulso era fugaz y que la repetición de viejas heridas era inevitable. Esas dudas se hicieron más fuertes con el recordatorio de Carla. ¿Realmente había superado sus inseguridades o simplemente había enmascarado sus miedos bajo una fachada brillante? Bolsillos de inseguridad comenzaron a abrirse en su mente. El impulso de avanzar solo era poderoso si sabía hacia dónde se dirigía. Samuel se apartó temporalmente del bullicio buscando una esquina oscura donde pudiera reflexionar. Las luces del escenario seguían titilando, pero él entró en un espacio interior de meditación. Allí, permitiéndose sentir, recordó las palabras de don Alejandro, su mentor. La moda no es solo lo que usas, Samuel, es lo que eres, lo que sientes. Esas palabras resonaron en su interior y lo llevaron a un lugar de calma. La danza se había convertido en su lenguaje, pero especular sobre su futuro también era una forma de movimiento. Mientras la sala se llenaba de conversaciones jubilosas, Samuel decidió que debía investigar qué significaba verdaderamente para él el éxito. No podía permitir que ese momento de triunfo lo desviara. Se planteó un objetivo: diseñar una colección que fuera auténtica, que hablara de su historia, de sus luchas y redenciones. Tal vez la audiencia no solo se asombrara ante las piezas en la pasarela, sino que también viera reflejos de sus propias batallas. Esa conexión podría transformar el juicio ajeno en empatía colectiva. A medida que su mente se enfocaba, otra idea surgió con fuerza. Un desafío interno que decidió llevar a cabo una presentación en la que no solo mostrara moda, sino que contara su historia, desnudando también sus vulnerabilidades. Una experiencia sensorial que despertara emociones. Pero, ¿sería suficiente? Consciente de que cada creación también era una confrontación con su antiguo yo, necesitaba entender cómo equilibrar esta audacia con el temor que aún lo acechaba. La duda y la determinación chocaban en un juego constante, y en ese espacio de tensión comprendió que el verdadero crecimiento residía en esta incertidumbre. No podía diluir su mensaje en composiciones superficiales para hacer placentera la crítica. Su voz debía ser clara y potente en su singularidad.
Mientras los aplausos se desvanecían, la siguiente decisión comenzaba a tomar forma. Samuel sabía que su viaje no se limitaba a un solo acto. Era una travesía, una serie de pasos hacia una cumbre que esperaba a ser alcanzada. La verdadera transformación no era solo personal, sino colectiva, retando a aquellos que habían juzgado, desafiando los convencionalismos y, sobre todo, invitando a otros a unirse a su búsqueda de autenticidad. ¿Podría realmente dar ese paso, exponer su alma en el mundo de la moda y enfrentarse a las críticas una vez más? El dilema lo abrazó tan firmemente como el propio escenario, y con cada respiración sentía que el pulso de su futuro se aceleraba. El momento decisivo se acercaba, el riesgo estaba ahí, y Samuel sabía que no habría vuelta atrás. Samuel tomó una profunda respiración, dejando que el aire fresco lo rodeara y lo anclara en la realidad. Se apartó de las sombras, decidido a enfrentar el bullicio que aún resonaba en la sala. La ilusión de éxito podía ser seductora, pero ahora se hacía evidente que el verdadero reto no era solo diseñar una colección disruptiva, sino preparar su espíritu para lo que venía. Se sentía en una encrucijada, pero sus pies empezaron a avanzar con determinación. En los días siguientes, su mente se convirtió en un espacio vibrante de ideas. La esencia de su proyecto se clarificaba. Samuel convocó a un grupo de talentos que lo inspiraban, jóvenes diseñadores, artistas visuales y músicos. Juntos formarían un equipo que encarnara la esencia de la autenticidad y la vulnerabilidad. Cada uno traería consigo no solo destrezas, sino también historias que resonarían en las pasarelas. El primer encuentro fue electrizante. Samuel llegó con un cuaderno lleno de esbozos y anotaciones sobre su visión. Presentó su idea, crear una colección que no solo mostrara moda, sino que también levantara el telón sobre sus experiencias compartidas. La emoción en la sala era palpable, pero también flotaban incertidumbres. Sentía cómo el miedo comenzaba a asomarse, la mirada de los demás retándole a demostrar que esa visión no era solo una ilusión pasajera. Durante una sesión de lluvia de ideas, uno de los jóvenes diseñadores, llamado Marcos, se atrevió a sugerir algo inusual. ¿Y si cada pieza de la colección incluya una historia personal, algo que se relacione con el portador? La propuesta generó murmullos, pero Samuel sintió que era un camino que no habían explorado completamente. Hablar de vulnerabilidad abiertamente era un acto de valentía, y cada historia un hilo vivo en la trama de su colección. La idea lo emocionó, pero también lo llenó de incertidumbre. Mientras el equipo avanzaba, Samuel dedicó tiempo a escuchar sus relatos, comprendiéndolos en un nivel profundo que nunca había imaginado. Las historias de sus compañeros lo llevaban a confrontar sus propias inseguridades. De repente, el desafío de abrirse al mundo se convertía en un espejo. Había momentos en su vida que lo hicieron dudar, conflictos internos en los que se enfrentó a la burla y la adversidad. Cada revelación era una herramienta que utilizaba para fortalecer su propósito, transmitir en sus diseños no solo belleza, sino autenticidad. Conforme la colección tomaba forma, Samuel se enfrentó a la resistencia propia y ajena. La duda invadía sus noches. El temor al rechazo, a la burla, siempre latente, era un eco que rebotaba en su mente. Pero en esas mismas reflexiones surgían las frases de don Alejandro, recordándole que cada paso debía ser fiel a su esencia. La ambición de ser comprendido se entremezclaba con la necesidad de mostrar su vulnerabilidad. El día de la presentación se acercaba, y el ecosistema de creatividad que había forjado sentía aún el peso de la incertidumbre. Samuel continuaba practicando su discurso, ensayando su entrega. La conexión entre la moda y la narrativa era crucial. Pero, en la soledad de su habitación, el miedo se atrevía a susurrar. ¿Y si no conectas? ¿Y si las historias no conmueven? El momento culminante llegó en circunstancias inesperadas. En una conversación casual con un viejo conocido, escuchó una crítica mordaz sobre lo que la moda actual debería ser. Un aluvión de dudas lo invadió. La idea de que no todos abrazarían su visión lo golpeó con fuerza.
Sin embargo, la chispa de su desafío personal estaba encendida. Ahora, más que nunca, su motivación se avivaba en la adversidad. Samuel tenía en sus manos la oportunidad de callar las críticas y demostrar que, más allá de las tendencias, la verdadera moda es el reflejo de una historia vivida. La encuesta interior era dura, y navegar sus propias inseguridades se estaba convirtiendo en un proceso liberador. No podía detenerse ahora, estaba a punto de desarrollar algo que iba más allá de la apariencia. Solo quedaba un paso más, el más trascendental de todos, permitir que su vulnerabilidad se fundiera con su creatividad. Su presentación no solo sería un desfile de moda, sino una carta abierta a la aceptación de las imperfecciones humanas. El tiempo corría, y Samuel tenía que decidir. ¿Se dejaría llevar por el miedo o se lanzaría al abismo de la autenticidad desnudando su alma ante el mundo? La respuesta a esa pregunta podría cambiar no solo su vida, sino también la manera en que aquellos que lo rodeaban percibían la conexión entre la moda y su verdad. Samuel sentía la presión de su decisión cumplir con su destino revelador. Mientras las luces comenzaban a reducirse, sus entrañas ardían de incertidumbre. El momento de actuar, de revelarse al mundo y a sí mismo, estaba más cerca que nunca. ¿Tendría el coraje para abrazar su verdad? La noche de la presentación llegó y el ambiente en el ático de la mansión estaba cargado de tensión. Las luces intensas iluminaban un espacio donde la moda y la vulnerabilidad se fundían. Samuel se encontraba en un rincón, aislado de los murmullos y risas, sintiendo que la ansiedad hacía erupción en su pecho. Ante él, el proceso de transformación que había iniciado no solo se mostraba en las telas drapeadas y los cortes audaces, sino en una evolución interna que parecía desbordarse. Mientras la música comenzaba a resonar, sus pensamientos se dispersaban entre reminiscencias pasadas y el presente. Recordó las voces críticas que había escuchado, aquellas que denigraban su visión. Pero también rescató las historias compartidas por su equipo, resonando como un tambor profundo, insistentes en su mente. Cada relato tenía el potencial de ser su próximo paso, una narrativa que podía llegar a todos en la sala. El desfile no solo consistía en modelos caminando con sus diseños. Cada pieza era un vehículo cargado de significados. Cuando la primera modelo cruzó la pasarela, lució una prenda llena de matices que representaba la historia de una joven que había superado el abuso emocional. La mirada del público cambiaba, y Samuel sintió que de alguna manera habían empezado a conectar. Era un pequeño triunfo, pero el eco de aquellas miradas lo empoderaba. Samuel entendía que su miedo había sido transformado en la fuerza que lo guiaba. Colocó su mirada en el proceso frente a él. Cada figura en la pasarela no solo vestía una creación, sino que llevaba consigo las cicatrices de su propia historia. La vulnerabilidad que antes temía mostrar se convertía en el epítome de su presentación. Miró a su alrededor y percibió un cambio en la atmósfera. La rechazada duda se estaba diluyendo, reemplazada por una curiosidad renovada. Mientras cada modelo pasaba, él contemplaba el tipo de impacto que quería dejar. Las historias que había oído resonaban en su mente, y en ese instante decidió que el final del desfile no podía ser ordinario. La idea de un baile inesperado se instaló en su mente, un acto que simbolizara la liberación final de sus miedos. Sin embargo, el dilema regresó. ¿Podía arriesgarse a salir del guión estricto en un momento crítico como ese? La presión de una ejecución magistral amenazaba con hacer estruendo en su determinación. Con el último modelo detrás de él, Samuel respiró hondo, decidido a dar ese paso hacia lo improvisado. Cuando la música comenzó a cambiar, se lanzó hacia el pasillo. La multitud quedó atónita y en un instante de pura vulnerabilidad empezó a mover su cuerpo al ritmo de una mezcla conmovedora. Con cada paso se liberaba de las cadenas del juicio ajeno. Su rostro se iluminó de nuevo, no con la máscara del diseñador exitoso, sino con la esencia de un ser humano que se encontraba en una lucha profunda con su identidad y su vocación. Mientras sus movimientos narraban una historia única de autodescubrimiento, el público se sintió atraído, algunos cautivados por la energía, otros inspirados por la valentía.
no eran solo prendas desfilando, era la aceptación de una verdad, de ser humano en toda su plenitud, una historia que pedía ser escuchada. El espacio vibraba, y Samuel, sin pensarlo más, se entregó al instante. Sin embargo, entre los aplausos, una sombra emergió entre la multitud. Un viejo conocido, figura de su pasado, con un ceño fruncido y una mirada crítica, se alzó en el fondo. Era el reflejo de sus propios temores, un recordatorio de las burlas que habían acompañado su camino. Samuel, sintiéndose expuesto ante el mundo, enfrentó la mirada crítica. Estaba en un cruce donde la decisión de huir o avanzar definía no solo la presentación de su colección, sino también su evolución personal. Mientras la música seguía fluyendo, resbaló entre la danza y la confrontación. ¿Sería capaz de transformar aquella burla en aceptación? La conclusión del acto no era clara. El desenlace ahora dependía de sus decisiones y de su capacidad para confrontar no solo al público, sino los demonios que una vez lo habían paralizado. ¿Podría Samuel en verdad reclamar su espacio en la industria de la moda sin permitir que el pasado lo dominara? Con esa interrogante latiendo en su interior, su viaje acababa de iniciar, y la libertad de abrazar su verdad parecía más cerca que nunca. El aplauso resonaba en sus oídos, pero Samuel sentía un tamborileo distinto en su pecho, un eco visceral que parecía provenir del fondo de su ser. La música se desvanecía gradualmente, pero en su mente un intenso diálogo interno comenzaba a construir su nueva realidad. Ese antiguo conocido, con su mirada crítica, era un faro de todo lo que había tratado de dejar atrás. A pesar de la euforia del momento, la sombra de su pasado amenazaba con socavar la confianza que tanto había trabajado por edificar. Mientras los asistentes la aplaudían, se preguntó si su acto había sido lo suficientemente poderoso para romper las barreras de los prejuicios que había internamente. Cada paso que había dado en la pasarela figuraba como una transformación pública, un grito liberador que desafiaba la percepción de sí mismo. Pero ahora, en ese instante de calma tras la tormenta emocional del espectáculo, lo que Samuel realmente atormentaba eran sus propias inseguridades. Salió del escenario, y el bullicio pronto se convirtió en un murmullo distante. Un rincón tranquilo de la mansión le ofrecía el momento que necesitaba para procesar lo ocurrido. Miró su reflejo en un espejo descolorido. Allí estaba él, con el rostro iluminado, pero los ojos aún llenos de incertidumbre. ¿Qué haría con la atención que había atraído? ¿Era realmente auténtico aquel camino que había decidido recorrer? La idea de que un momento improvisado pudiera haber cambiado la percepción de aquellos que lo habían dudado le llenó de una mezcla de emoción y temor. Samuel se sentó en un pequeño banco, frente a la ventana, dejando que la oscuridad de la noche ahogara la penumbra de su mente. Abrió su teléfono y buscó su cuenta de redes sociales. Las notificaciones explotaban en la pantalla, elogios, mensajes de apoyo, comentarios de admiradores e incluso algunos críticos. Sin embargo, la inquietante presencia de la crítica no se borraba fácilmente. Mientras navegaba entre comentarios, uno en particular sobresalía. Ciertamente impresionante, pero ¿será solo una moda pasajera o hay sustancia detrás de la presentación? Aquella pregunta lo golpeó como un rayo. La moda siempre había sido un juego de apariencias y en su afán de ser auténtico, ¿había dado demasiado importancia a la emoción momentánea? La lucha por dejar un legado tangible y significativo ahora se presentaba como un desafío real. Samuel se dio cuenta de que la improvisación había sido solo el primer paso. Lo que realmente necesitaba era construir una narrativa coherente que respaldara su voz. Decidido a buscar ese propósito, se preguntó qué vendría después. Con el espectáculo detrás de él, el camino a seguir reclamaba un residuo de planificación y cohesión. No podía permitir que el miedo a la crítica volviera a gobernar sus elecciones. Con una nueva curiosidad por su propia capacidad creativa, empezó a esbozar ideas en su mente sobre lo que deseaba comunicar, más allá de las telas drapeadas.
Quería que su trabajo no solo vistiera cuerpos, sino que contara las historias no contadas de aquellos a quienes representaba. De repente, vio el reflejo del crítico en su mente, pero esta vez no sentía que fuera un obstáculo. Era más bien un motor que lo impulsaba a ser mejor. Un recordatorio de que la autenticidad requería ser confrontada con valentía, una prueba constante de su resiliencia. Con la determinación reavivada y una visión renovada, Samuel salió del rincón donde se había encerrado. Había decidido que su proceso de transformación no se detendría en una presentación, sino que sería un viaje continuo. Mientras la música volvía a sonar en la mansión, su mente se llenó de nuevas ideas, y la expectativa de lo que venía era electrizante. Pero aún había un elemento que lo inquietaba profundamente. La pregunta clave que había evadido durante tanto tiempo. ¿Era suficiente con ser un buen diseñador o debía arriesgarse a explorar su esencia más interna? Con esa reflexión resonando en su ser, Samuel buscó la manera de materializar su nuevo enfoque. La noche apenas comenzaba, pero sabía que el camino por delante estaba lleno de decisiones que pondrían a prueba cada fibra de su ser. Sin embargo, tan pronto como se dispuso a entrar en la sala, el mundo exterior le presentó un nuevo desafío. Un mensaje inesperado apareció en su dispositivo. Era una invitación para un evento exclusivo de la industria, un lugar donde él no solo podría mostrar su trabajo, sino también confrontar a quienes alguna vez lo subestimaron. ¿Sería capaz de enfrentar su historia nuevamente, esta vez con la audacia de demostrar que su viaje apenas comenzaba? Samuel sintió cómo la invitación titilaba en su pantalla, un vehículo de posibilidad que lo llevaría a un espacio donde el pasado y el futuro se cruzarían en una danza peligrosa. La palabra exclusivo resonaba en su mente como un eco insistente y perturbador. Mientras su pulso se aceleraba, comenzó a analizar qué significaba realmente esta oportunidad. ¿Era su momento para brillar o una trampa que lo obligaría a confrontar su propio miedo? El dilema inmediato lo llevó a cuestionar su verdadera motivación. ¿Estaba buscando un escenario donde demostrar su valía o simplemente un refugio en el que esconderse de sus propias inseguridades? Decidido a no dejarse llevar por la duda, eligió enfocar su energía en lo que quería comunicar, su arte como una extensión de su esencia. Sin embargo, el desafío se tornaba más complejo. Sabía que la industria aclamaba un estilo audaz y arriesgado, pero también era un campo minado de críticas. Pensó en el comentario que había leído antes y entendió que debía demostrar que su trabajo era algo más que una simple impresión pasajera. ¿Cómo lograría transmitir su identidad en un entorno donde muchos habían fallado antes que él? Las horas pasaron mientras Samuel se sumía en sus diseños. Cortaba y cosía, pero también reflexionaba sobre sus intenciones. La tela se convertía en un mapa de sus emociones. Cada pliegue, una historia. Cada costura, un manifiesto de su lucha interna. Introdujo elementos que hablaban de nuevas narrativas, trajes que no solo vestían, sino que evocaban diálogos en torno a la vulnerabilidad y la autenticidad. Pasó la noche sin descanso, con su mente funcionando a 1000 por hora. No solo quería que su arte se viera bien, sino que se sintiera verdad. La idea de que las críticas solo eran un catalizador, un empuje hacia una mayor reflexión, comenzaba a calar hondo en él. Desde esa perspectiva, la presión se transformó en una oportunidad. La competencia alimentaba su ansia de ser mejor. Cuando la mañana doró el horizonte, Samuel finalmente sintió que había dado forma a una colección que podía hablar por sí misma. Se vistió con su mejor atuendo, no solo para impresionar, sino para recordar su propio camino. Se presentaría ante el mundo no como un simple diseñador, sino como su propia obra, una creación en constante evolución. Al llegar al evento, el bullicio de la multitud le impactó. Críticos, colegas y admiradores se agolpaban en un espacio vibrante. La mezcla de nervios y emoción estalló en su interior. Mientras avanzaba hacia el centro, alzó la vista y notó a las personas a su alrededor.
La mirada de los que alguna vez lo habían subestimado era un desafío que estaba decidido a enfrentar. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez ya no era solo miedo. Era una determinación ardiente. Samuel respiró hondo, sintiendo que la audacia lo impulsaba a dar un paso más allá de su zona de confort. Cuando era su turno de presentar, su voz resonó con un tono de sinceridad que capturó la atención de todos. Los murmullos cesaron y una atmósfera de anticipación envolvió la sala. Samuel se dio cuenta de que la verdadera transformación no solo se trataba de su arte, sino de la conexión emocional que estaba construyendo con su audiencia. Cada mirada, cada gesto, era un recordatorio de que su viaje no solo le pertenecía a él, sino a todos los que se sentían invisibles. Sin embargo, justo cuando pensaba que había comenzado a encontrar su lugar, un rostro familiar emergió entre la multitud. Era el crítico que había marcado su camino con dudas. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia que tenía por delante no sería sencilla. Era un desafío que podía definirlo. La mirada del crítico lo atravesó, y él sabía que debía prepararse para la confrontación inevitable. ¿Estaría listo para redefinir su historia ante quien había encarnado sus temores más profundos? Esa conexión no solo presentaba un reto, sino también una oportunidad de afirmarse. Con la respiración contenida, se dispuso a seguir adelante. La presentación apenas comenzaba. La voz de Samuel resonó en el aire, cargada de emoción y un nuevo sentido de propósito. A medida que empezó a hablar, las palabras fluyeron con sinceridad. Había decidido no solo presentar su colección, sino también compartir su viaje personal, el proceso de autodescubrimiento que lo había llevado hasta allí. Se sintió vulnerable, pero esa vulnerabilidad se transformó en poder. Cada prenda era un testimonio de su lucha, un reflejo de sus ansias por ser escuchado, por ser reconocido. Los rostros en la multitud variaban, algunos estaban intrigados, otros cínicos. Samuel notó cómo algunos críticos se cruzaban de brazos, aparentemente escépticos. Pero lo que más le preocupaba era el crítico cuya presencia lo intimidaba. Este hombre había hecho caer su confianza anteriormente con un solo comentario despectivo. Ahora, en este momento decisivo, Samuel deseaba que la historia que estaba a punto de contar lo liberara de esas cadenas de autodepreciación. La presentación avanzaba, y con cada una de sus palabras intentó conectar profundamente con la audiencia. Cada costura no es solo un detalle estético, es parte de una narrativa que habla de la verdad de todos nosotros, de nuestras luchas, nuestras inseguridades y nuestra valentía para continuar. Vio algunos rostros cambiar de expresión y eso le dio el ánimo para seguir. Samuel comprendió que su arte no solo debía ser visto, sino sentido. Cuando mostró las imágenes de su colección proyectadas en la pantalla detrás de él, las reacciones comenzaron a aflorar. Algunos miraban con atención, otros intercambiaban palabras en susurros. Pero la tensión aún flotaba en la sala, una mezcla de curiosidad y escepticismo por parte del crítico, quien parecía esperar una falla, un tropiezo que pudiera utilizar como arma contra él. Samuel decidió que no se lo daría. El final de su exposición se acercaba, y con él la certeza de que el juicio inminente estaba a la vuelta de la esquina. Samuel, en un arrebato de valentía, se dirigió directamente hacia el crítico. Sé que a menudo uno se siente menospreciado, pero estas prendas representan la superación del miedo al qué dirán. Quiero que ustedes, como audiencia, se lleven algo más que una mera crítica. Quiero que sientan la energía que se ha vertido en cada puntada, declaró, desafiándolo, desnudando su propio temor ante todos. El crítico no se inmutó. Su expresión mostraba un estándar inalterado, un juicio firme. Samuel sintió que los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Había retado a uno de sus mayores miedos frente a su audiencia. «Estoy listo para cualquier opinión que decidan ofrecer», continuó, sintiendo que su desafío presentaba no solo una confrontación, sino una reafirmación de su valía.
Un silencio denso envolvió la sala. Samuel pudo escuchar su respiración mezclándose con el murmullo de la multitud. Había expuesto su alma, y aunque su voz temblaba, estaba orgulloso de su valentía. Faltaba una respuesta, y en ese instante comprendió que su verdadero triunfo no descansaba en los elogios, sino en la libertad de haber hablado desde su esencia. Mientras el crítico se preparaba para formular su opinión, una sensación de inquietud lo atravesó. Samuel finalmente había tomado el control de su narrativa, pero aún no sabía si las estocadas de su honestidad lo dejarían en pie. El rostro del crítico era un enigma y el futuro de su carrera pendía de un hilo. Estaba claro que había alcanzado un punto de inflexión. Los resultados de esa confrontación definirían no solo su arte, sino su jardín personal de sueños y esperanzas. Con las manos sudorosas y mucho en juego, Samuel se preparó para la respuesta que podría aún cambiar su vida. ¿Sería elogiado por su audacia, o, una vez más, podría quedar reducido a cenizas por la crítica despiadada? La tensión en el aire era palpable, mientras Samuel mantenía la mirada fija en el crítico. Un hombre de estatura imponente y mirada fría, por fin rompió el silencio con una voz que resonó en toda la sala. Tu valentía es admirable, Samuel, pero la moda es un espejo que refleja la realidad. Tu colección carece de profundidad, de verdad. ¿Dónde está el corazón detrás de cada costura? Las palabras golpearon a Samuel como un puñetazo en el estómago, la burla más cruel que podía imaginar. Sin embargo, en lugar de quebrarse, Samuel sintió que un fuego se encendió en su interior. Había estado esperando algo así, una provocación que le exigiera más. Era un reto que, si trataba con cuidado, podría transformar su reacción en una oportunidad de crecimiento. Mientras su mente procesaba la crítica, una idea sorprendió su conciencia. Era el momento de mostrar no solo su trabajo, sino quién era realmente. Con voz firme, Samuel respondió: Entiendo su perspectiva. Sin embargo, quizás lo que usted considera superficial es solo el primer paso de una historia más profunda. Cada pieza de esta colección refleja no solo mis luchas, sino también mis transformaciones internas. La sinceridad en sus palabras resonó en la sala, y pudo notar que varias cabezas se giraban, capturadas por la nueva energía que emanaba de él. Decidido a demostrar su valía, comenzó a hablar sobre el proceso detrás de cada prenda. Narró cómo sus experiencias personales se entrelazaban con el tejido en sus creaciones, cómo sus fracasos alimentaban su deseo de resistencia y superación. No se trata solo de ropa, sino de la posibilidad de encontrar fuerza en la vulnerabilidad, continuó, y sintió que su apasionada interpretación tocaba a algunos. Mientras avanzaba, Samuel se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en su propio camino hacia la autodefinición. Ya no era un diseñador enfrentado a un crítico severo, sino un artista que compartía su viaje con un universo que por primera vez parecía hallarle sentido. La multitud, antes cínica, comenzaba a interactuar. Algunos asentían, otros incluso sonreían. De repente, un pequeño grupo de asistentes comenzó a aplaudir. Fue un sonido tímido al principio, pero rápidamente se convirtió en una ovación más fuerte, cada vez más contagiosa. Samuel sintió que se alimentaba de esa energía. La atmósfera cambió. Ya no era el artista temeroso en el ojo del huracán, sino un hombre enfocado en su transformación. El crítico, evidente en su escepticismo, observaba con una expresión inalterada. Pero Samuel percibió en su mirada un indicio de sorpresa, quizás incluso de respeto. Sin embargo, no quería dejarse llevar demasiado por la aprobación pública. Samuel sabía que su valor no dependía exclusivamente de lo que otros pensaban de él. A medida que la presentación avanzaba, se sintió más ligero. Había liberado un peso de sus hombros y cada comentario se convirtió en un ladrillo que edificaba su identidad.
Surrealista y poderoso, el quieto reconocimiento personal ocupó un espacio que había estado vacío durante tanto tiempo. A pesar de todo, la incertidumbre lo acompañaba. ¿Realmente había convencido al crítico? ¿Sería suficiente para validar su esfuerzo y su pasión? Antes de que la sesión de preguntas y respuestas comenzara, Samuel miró a su alrededor, notando las reacciones, las sonrisas y los rostros atentos. En ese momento, una idea se deslizó a través de su mente. A veces, la aceptación no llegaba en la forma que uno esperaba. A veces, el reconocimiento más profundo era el que uno se daba a sí mismo al decidir tener coraje. Era un camino de autoconocimiento que apenas comenzaba a recorrer. El momento culminante se acercaba. La respuesta del crítico sería decisiva para su crecimiento. Samuel sintió que, sin importar el veredicto, había dado un paso hacia adelante. Pero la pregunta fundamental era, ¿sería suficiente para establecer las bases de su futuro? La expectación vibraba en el aire mientras el crítico se preparaba para hablar nuevamente. Todo podía cambiar en un instante. El crítico, después de una pausa que pareció eterna, finalmente habló. Samuel, has mostrado una entrega muy sincera, y eso es digno de reconocimiento. Tienes talento y definitivamente una voz única. Sin embargo, el verdadero reto para ti será mantener esa conexión entre tu experiencia y tu trabajo en el futuro. No solo se trata de esta colección, sino de cómo evoluciones a partir de aquí. Sus palabras resonaron en la sala como un eco que tenía el poder de desatar tanto la celebración como la reflexión. Samuel sintió un torrente de emociones. El escepticismo del crítico no había desaparecido del todo, pero había un indicio de respeto que comenzaba a vislumbrarse. Entiendo, respondió Samuel, sintiendo la necesidad de reafirmar su compromiso con su trayectoria. Mi camino apenas comienza y estoy dispuesto a enfrentar todo lo que venga, aprendiendo y creciendo. La moda es un medio a través del cual puedo explorar mi historia y la de otros, y no me detendré aquí. La audiencia reaccionó con una mezcla de murmullos y sonrisas. Cada aplauso que resonaba se sentía como una validación no solo de su esfuerzo, sino de la evolución personal que había atravesado. Samuel se dio cuenta de que ahí, frente a su crítico, se encontraba finalmente en paz con su narración. La vulnerabilidad que había temido exhibir se había convertido en su mayor fortaleza. En vez de ser un símbolo de debilidad, era un puente hacia la autenticidad. Con el viento a su favor, sus pensamientos fluyeron. Comenzó a hablar sobre futuros proyectos, una nueva colección que explorara la identidad y el autodescubrimiento. No quiso limitarse a los aspectos estéticos de la moda, sino que deseaba que cada prenda hablara, que contara historias que resonaran en un público diverso. Aquello que antes era un miedo se transformó en una misión, transformar su arte en un refugio para quienes se sienten invisibles. La sesión concluyó y los aplausos estallaron nuevamente. Samuel sintió que su corazón latía con fuerza. Aprovechó el momento para agradecer a su equipo y a quienes lo habían apoyado en este viaje. Los rostros en la audiencia reflejaban orgullo y admiración. Él había trascendido sus inseguridades, había edificado no solo una colección, sino un legado. El crítico se acercó después de la presentación, una mezcla de seriedad y curiosidad en sus ojos. Has aprendido a usar tu vulnerabilidad como lanzadera, lo cual es admirable, admitió. Pero recuerda, no debes descansar en los laureles. El camino por delante es arduo. Estoy listo, afirmó Samuel, sintiéndose más fuerte que nunca. Esta es solo la primera etapa. Mi historia no termina aquí. Voy a seguir explorando, diseñando y permitiendo que cada momento inspire algo nuevo. Tengo claro quién soy y hacia dónde quiero ir. Su voz era segura, cada palabra impregnada de confianza. Con cada interacción, la transformación de Samuel se volvía más tangible.
Ya no era el pequeño diseñador del mercado, ahora era un creador consciente de su talento y su legado. Las burlas se habían convertido en aplausos, y había demostrado que el amor por su arte podía desafiar cualquier percepción externa. Mientras abandonaba el escenario, una nueva luz iluminaba su camino. Había enfrentado sus temores y había descubierto la profundidad de su propia historia. Un viaje que había comenzado en la sombra había emergido hacia la luz. La satisfacción de haber transformado su vulnerabilidad en arte resonaría por mucho tiempo en su carrera. La noche seguía su curso, pero para Samuel el verdadero triunfo ya había sido conquistado. La certeza de que su voz, su arte y su historia serían faros para otros. Este entusiasmo por el futuro reflejaba un crecimiento genuino, un reconocimiento de que el éxito era una experiencia personal que cada uno construye a través de su valentía y autenticidad. Por lo tanto, Samuel no solo había logrado salir adelante, sino que había cimentado un camino. El verdadero desafío no era solo lo que venía, sino cómo su historia continuaría evolucionando y resonando en un mundo que necesitaba más narrativas como la suya. Ahora seguía hacia adelante, listo para afrontar cualquier reto con confianza renovada. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que precisan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final asombroso. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Su colaboración es esencial para mantener viva esta narrativa de transformación y superación personal. Hagan que sus voces cuenten.